Después vemos, por ejemplo, el presidente de Tanzania, que se opuso a la OMS, la echó y después apareció un año y pico después, ya pasó otro mundo, trascendió. ¿A quiénes favorecieron? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Y qué surge? Lo primero que surge es sociedades secretas, Illuminati, el Vaticano, masonería. El orden actual mundial está cambiando y nos acercamos a un nuevo orden que vamos en camino a una China comunista internacional. Bienvenidos a Noticias Ocultas X. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con el presidente de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones, Pablo Lázaro. Pablo, nuevamente gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Así que vamos a comenzar con esta segunda parte, que es un poco más de actualidad, un poco más picante, por así decirlo, que tiene que ver sobre todo lo que sucedió del 2020 a la actualidad, sobre las medidas que se tomaron, sobre las cuestiones científicas, un poco también sobre la Agenda 2030, sobre este cambio de orden, sobre este gran reinicio internacional que estamos comenzando a vivir, que pareciera a veces las causalidades, va a surgir un nuevo orden a partir de todo el caos que estamos viviendo con este antiguo sistema. ¿Qué opinión tenés, Pablo, sobre lo sucedido desde el 2020 a la actualidad? Las medidas que tomaron los países, los contratos que hubo, hasta qué punto fue necesario alguna de estas medidas y hasta qué punto no hubo intereses políticos, porque cada país actuó diferente. Totalmente. Bueno, es que hubo intereses, claramente hubo intereses, que fue un negocio, claramente. Hubo gente que aprovechó esta situación en todos los niveles. No hablamos solo de lo preventivo que decíamos, sino justamente en todos los niveles. Uno veía barbijos truchos aquí en Argentina que se vendían de fortuna, pero claramente hubo una pandemia que se declara cuando un comité científico, esto es más importante, tiene evidencia de que en los 5 continentes hay epidemia. Epidemia es local, pandemia es general. Ahora, la peligrosidad y demás va de suyo que había enfermedades mucho más críticas, pero quizás de una propagación menor. Y hoy estamos viendo muchas consecuencias del COVID que no se tenían en cuenta en ese momento. Por ejemplo, ahora está probado que hay deterioro cognitivo, hay deterioro cardíaco, hay daños irreparables en los pulmones, más allá de todas las medidas sanitarias que hubo. Digamos. Hubo casos leves que hoy tienen daño neuronal. En fin, creo que incluso hay un montón de números negros del COVID, porque hubo un momento en donde todo el sistema sanitario estaba saturado, porque eso se veía, no había camas, que si no era COVID nadie te... Claro, no te atendían, no te dejaban tirado. Claro, o había otro tipo de prioridades. Bueno, hubo ACVs, paros cardíacos, que no tienen que ver con COVID, pero fue justamente el descalabro que se armó, no solo en la Argentina, en toda la región y en el mundo, por la atención específica del COVID. Pero bueno, creo que Argentina... Nadie estaba preparado, pero Argentina particularmente tuvo una muy temprano cierre total de todas las operaciones en todo el país, cuando quizás, con el diario del lunes quizás es mucho más fácil, quizás se pudo haber hecho segmentado de otra manera, pero nadie en ningún poder ejecutivo en el mundo, y lo digo como estar al frente de un poder ejecutivo más chiquito que es la masonería, sí. Nadie estaba preparado para una pandemia. Independientemente del negocio que pudo haber en los distintos laboratorios, la comunidad científica estuvo más comunicada que nunca, y eso es positivo. En menos de 6 meses hubo un primer prototipo de vacuna, cuando todos los demás, todas las demás epidemias y pandemias que hubo, se tardaron años. Con la conectividad que hubo, con la cantidad de comunidad científica que habló, cualquiera podía sumarse, médicos, hubo médicos en todo el país, no solo en la región o en Estados Unidos o en Europa, aquí también hubo médicos que colaboraban, que traían remedios experimentales, porque lamentablemente nadie sabía realmente cómo era todo eso. Bueno, con respecto a eso te quiero hacer una consulta, porque claro, estaba, con mi exposición y demás, mi postura acerca de todo esto, y la cuestión es que hubo un montón de médicos, un montón de científicos, de genetistas, por ejemplo, quiero citar al genetista Luis Marcelo Martínez, que tenían opiniones diferentes a las dadas por lo que es, por ejemplo, en este caso, la OMS. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se daba era una ordenanza internacional que todos los países, a pesar de las pequeñas diferencias, tenían como una bajada de línea, ¿no? Entonces, médicos, científicos... Pero, disculpa, la OMS no puede ordenar. Es la ONU o la OEA
que sugieren. Que sugieren. Vos podés no acatar, de hecho hubo países que no acataron. Claro. Si vos acataste porque, bueno, o estás alineado con, en este caso, la OMS, o tus funcionarios entendieron que hay argumentos. Después la historia te juzgará o no, digo, pero la OMS ni ningún organismo supranacional tiene la capacidad de ordenar. Puede sugerir. Puede sugerir solamente. Okay. Vos podés no acatar. A mí me pasa en masonería, en foros internacionales, tenés la CMI, que es la Confederación Masónica Interamericana, que es como la OEA de los masones. Claro. Yo puedo volver y decir, yo no acato lo que hizo todo el resto de América. Después, bueno, tendré que rendir cuentas ante mis votantes, ¿por qué no acaté eso? Eso es otra cuestión, digamos, pero no, la ONU no puede ordenar. Okay. Es un organismo supranacional. Y esto es importante porque más allá de que la OMS, ponele que se equivocó o tuvo influencias, hubo un montón de científicos que trajeron versiones incluso contrapuestas a la de la OMS, pero la ciencia básicamente requiere un método, ¿no? Digamos, la aplicación de la ciencia. Y vos sabés que hubo un montón de médicos que hablaban del hipoclorito, del no sé qué, del no sé cuánto, que no había una base científica, o por lo menos no había pruebas suficientes, que después se determinaron en muchos casos que no fueron concluyentes, digamos, porque muchas veces en un caso anda bien y al otro lo mataste. Claro, y bueno, y acá pasamos, por ejemplo, a la vacuna, ¿no? Ya este es un tema más delicado, ¿no? Principalmente, digamos, que suele ir más por lo natural, pero a veces si hace falta algo de eso, pero bueno, la gente conoce mi posición respecto a eso. Respecto a la vacuna, se vieron un montón de cuestiones que después ahora salieron a la luz, el tema de, por ejemplo, problemas cardíacos, trombosis y demás. Y tengamos en cuenta que muchos países tomaron medidas que básicamente le decían a las personas, cada quien tiene la libertad, es opcional, pero una libertad que si no te la ponías, no podías trabajar, no podías viajar, y al mismo tiempo, más allá de que se habían pasado las fases fueron apresuradas. Entonces, en estos puntos, y hoy en día que hay muchas personas que están pagando las consecuencias, ¿cómo podemos, desde tu visión, desde tu opinión, cómo se pudo actuar frente a esa posición, casi como obligando a las personas a ponerse algo que fue apresurado? Lo que sucede es que, digamos, vos cuando tratás con enormes cantidades de gente, tenés que determinar cuál es el mal menor. Digamos, no hay un bien único. Entonces, vos tenés gente que, determinados grupos de riesgo, por sobre todo yo que soy gordo, algunos como soy asmático, o personas mayores, se probó que la vacuna, o en sus estadios iniciales, la mayoría de las vacunas, digamos, no es que te frenaban el contagio, porque eso no era así, digamos, que vas a contagiar igual. Lo que frenaban es que vos generes los anticuerpos suficientes para que no te conviertas en un caso grave, por lo tanto mueras. Que tiene efectos adversos, cualquier cosa que te pongas en el cuerpo tiene efectos adversos. Todo, hasta un antigripal tiene efectos adversos, o estos que están de moda ahora que se inyectan para, esto que ahora no me acuerdo el nombre, la metformina, que es para contra la diabetes, pero se usa para quitar el apetito y evitar, por ejemplo, ser obeso. Eso también tiene efectos adversos, genera vómitos, genera mareos, genera falta de apetito, genera un montón de cosas. Pero vos, en una sociedad, y sobre todo cuando tenés recursos escasos, tenés que ver cuál es el mal menor. Claro. Si el mal menor es que tenga náuseas, mareos, algún daño, versus la cantidad de muertos que se proyectaba, porque no, con el diario del lunes quizás es fácil verlo hoy, sí. Decirle yo, yo creo que la decisión fue acertada, pero a nivel mundial. Después cómo lo implementó cada país es otra historia. Pero a nivel mundial, yo creo que por la cantidad de la curva ascendente que había de casos graves, que es lo que tenés que mirar, después es una gripe. Claro, sí, un poquito más fuerte. Sí. ¿Cómo atacabas los casos graves para no saturar el sistema médico y no tener, como hubo en países, muertos en las calles? Claro. La saturación. El tema que ponele acá, vemos una diferencia en el trato de los organismos internacionales y también de los medios, ¿no? Porque los medios parecieron tomar, de ahí que nazco yo, por ejemplo, parecieron tomar una posición casi incuestionable, ¿no? Y todo lo que iba en contra o cuestionaba, pero no digo que puntualmente lo contradiga, sino el hecho de cuestionemos. Claro. Por ejemplo, como hicieron muchos países que iban de la mano con la derecha, Donald Trump, Bolsonaro, personalmente muy más por el lado derecha liberal, quizás, aunque quizás
Eso no quiere decir, los ideales me gustan, no quiere decir que haya políticos y demás. Después vemos, por ejemplo, el presidente de Tanzania, que se opuso a la OMS, la echó, y después apareció un año y pico después, ya pasó otro mundo, trascendió. También, por ejemplo, el de Burundi, la censura en las redes sociales, la censura que sufrió Trump, y vemos después dictadores que siguen en las redes sociales como nada. Es que eso podemos englobarlo en lo que hoy se denomina la cultura de la cancelación automática, digamos, por un algoritmo o fabricada por una cantidad de gente que se pone a escrachar, sea de la ideología que sea. Claro. La masonería está en contra de la cultura de la cancelación desde siempre, o sea, lo considero una actitud fascista, el no escuchar a alguien porque piensa distinto. Pero como institución que privilegia y reconoce como medio de investigación únicamente la razón humana y la ciencia, a cualquier persona que esboce un argumento, el masón le va a requerir un argumento científico o un racional, digamos, lo que no va a tolerar, pero no desde el punto de vista de cancelarlo, sino de debatir, es el, mira, esto es así porque misteriosamente cayó un día a la Tierra, no, digamos, Claro, bueno, claro. ¿qué evidencias tenés para haber dicho esto? Bueno, eso sí es el debate que le va a dar el masón, pero no estamos de acuerdo en cancelar, no sé, una obra de teatro porque fulano dijo tal cosa, ni el masón siempre busca el punto de encuentro. Claro, porque en este caso vemos las redes sociales, vemos un montón de Big Tech y demás que tomaron un partido, es decir, como en contra de la derecha, y hoy justificándose detrás del mensaje de odio, como hicieron con Donald Trump, como hicieron conmigo, en caso que a mí me cerraron 11 meses y después me devolvieron el canal simplemente pidiendo disculpas que se habían equivocado. Esos 11 meses de trabajo, nadie me lo devuelve. Claro. Entonces, hubo un montón de cuestiones que se tomaron, que acá cuando uno se pone a ver es, ¿a quiénes favorecieron? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Y qué surge? Lo primero que surge es sociedades secretas, Illuminati, el Vaticano, masonería. No, pero también tener en cuenta por ahí, digamos, siempre uno tiene una visión quizás sesgada porque lo que consume, lo que ve, tiene que ver con determinada ideología. Eso pasa con todo, digamos, no está pasando solamente con el que habla, mira, hoy o hace unas horas, estoy pensando si fue hoy o el fin de semana. Bueno, digo, hoy se había dado de baja una cuenta oficial de Presidencia de la Nación, de Instagram. No la de Presidencia, sino de un organismo que todos la usamos todos los días porque se ven ahí publicaciones y vemos, y hoy no estaba, y bueno, hablé con la gente de sistemas de ellos, y la dieron de baja porque un montón de gente se puso de acuerdo y la denunció, y vos en Instagram si ves DNI o alguna información privada, podés denunciarla. El administrador ponía decretos y resoluciones con números de DNI, bueno, fue relativamente fácil engañar al algoritmo para que le bloqueen la cuenta. Claro. Y es un organismo oficial que hace públicas resoluciones, un montón de cosas. Es decir, la cultura de la cancelación, automática por algoritmo, organizada por Scratch o organizada para influenciar un algoritmo, se está dando en todos lados. La cuestión es nosotros cómo combatimos en el sentido ideológico eso, sea de la ideología que sea. Siempre con un basamento científico, porque también es cierto que hay discurso de odio, ¿no? Más allá de lo que diga, sí, eso sí. discurso de odio que fomenta o que influye sobre juventud, sobre chicos muy chicos. Hay canales de YouTube que son falsos canales de dibujos animados, vos dejás a tu hijo menor mirando dibujos animados y en el medio aparecen, acordate, no me acuerdo ahora el nombre, pero había un reto que el chico, si hacía determinadas pruebas, terminaba con un intento de suicidio. Mira. Digamos, si hay alguien que hace eso para divertirse, o no sé qué ser retorcido hace esas cosas. Entonces, también está bien que existan mecanismos para denunciar, es decir, mirá, hay pornografía infantil, esto no puede ser, está mal, digamos, ¿no? El abuso de las herramientas preventivas también es malo. Claro. Siempre está esa pregunta, ¿qué pasa con la policía? ¿Quién cuida a los que nos cuidan? ¿No? Entonces, no está mal que existan las herramientas, tenemos que ver cómo se frena el abuso de las herramientas de censura. Eso te quería consultar, porque por ejemplo Donald Trump, ¿hace cuánto tiempo? Ya de fines de 2020 que no tiene libertad de expresión en las redes sociales. Sí, específicamente en Twitter, ¿no? Porque en sabemos Twitter. Que Twitter juega políticamente el señor que lo maneja, que ahora lo compró, después no, que no sé. Hay que ver si con Musk las cosas cambian, pero ojalá sea así. Sí. La idea es llegar a eso, es decir, que todas las opiniones puedan estar, claro. Y si son descabelladas, que cada quien también tenga la posibilidad de poder cuestionar, ¿no? Exacto. Porque, por ejemplo, si es una teoría muy descabellada, que no tiene lógica, la gente ya de por sí lo va a descartar, pero el tema de censurar,
está bien, la violencia y demás, y a mí hasta me insultan por subir una foto con una taza de café de Starbucks, porque dicen que si lo doy vuelta es Bafobet y no sé qué cosa más, y que soy un Bueno, por vendido. eso, hay teorías. Sí. Por eso, hay teorías y teorías. Ahora, dentro de mi comunidad, esto lo quiero traer porque me parece muy importante y sé que están esperando este mensaje. Yo divido entre, hay teóricos ya muy extremistas, pero el despertar. Nos estamos acercando a un gran cambio de conciencia. El orden actual mundial está cambiando y nos acercamos a un nuevo orden. De ahí vemos el gran reinicio de Klaus Schwab, vemos la Agenda 2030 y mucha gente no está contenta con algunos factores que, por más que todo parezca color de rosas, a veces pareciera como si un globalismo comunista se quisiera imponer, ¿no? Porque con todo esto que vivimos estos 2 años, mucha gente empezó a tener miedo, empezó a cuestionar. ¿Y vamos en camino a una dictadura digital? ¿Vamos en camino a reducción de la libertad o es todo lo contrario? No, yo creo que precisamente todo lo contrario. Y si hablamos de nueva o despertar o una nueva era de conciencia, convengamos que los antiguos, los sabios antiguos, hablaban de la humanidad llegará a una conciencia global y unificada, es decir, básicamente la teoría que decía que lo que pase o cualquier humano que sufra en cualquier lugar del mundo lo íbamos a saber. Bueno, eso puede traducirse hoy en las redes sociales. Ahora, cómo usás esas herramientas es otra cosa. Cómo frenás las fake news es otra discusión. Pero la herramienta nunca puede ser mala. Hoy cae una bomba o cae un gatito en Moscú de un árbol y nos enteramos y salen las noticias de acá. Claro. Cómo separás dato de información es otra discusión. Pero la herramienta en sí no creo que se convierta en hegemónica ni que gobierne a los humanos. Al contrario, nosotros tenemos que estar preparados para usar esa herramienta en beneficio. ¿Y el impulso de una agenda establecida, cómo lo ves eso? Que se quiere impulsar una ideología, por ejemplo, hoy en día, esto te lo digo, como muchos hablan de la ruptura de las familias, de que no quieren más una familia tradicional. Personalmente lo veo como que muestran que hay una opción, pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, Disney? Hoy en día vemos Disney películas que hasta llegaron a fracasar, como por ejemplo Lightyear, porque ya es muy impuesta la ideología que hay. No, yo creo que lo que hace a cine y películas y demás se adaptan según el público que los va a consumir. Digamos, fíjate, Estados Unidos, por decir un ejemplo, siempre ponen el cine al malo. Fíjate que cuando mi viejo era chico, el malo era el japonés. Cuando yo era chico, el malo era el ruso. Hoy el malo es el árabe. Mira, claro. Pero eso no quiere decir que vaya marcando hacia dónde va a ir Estados Unidos, sino que sabe que hay un público que lo va a consumir, porque ve que Rocky 4 en su momento los malos eran los comunistas y van a despertar ese fervor y ver Rocky 4. Claro. Pero en líneas generales yo creo que Internet muestra opciones que despierta ideas, compartir. Hay sociedades, por ejemplo, africanas, donde la mujer tiene ablación de clítoris, que ahora las chicas empiezan a ver que eso no es normal, digamos, que es algo como tipo, ¿por qué lo hacemos? Bueno, claro. Digo, ese tipo de cuestiones generan un efecto contagio. También generan moda, pero generan un efecto contagio. Pero yo creo que no, que al contrario, que en este sentido la tecnología es una herramienta muy importante para dar a conocer lo bueno y lamentablemente también lo malo, pero si tenemos las herramientas para saber que eso no es lo que queremos, bueno, hay que educar al soberano, como decía Sarmiento. Claro. Bueno, genial, genial. Y acá ya 2 puntos para no robarte más tiempo. Gates, el señor Gates, Bill Gates, que predijo, si yo a veces me cuido con las palabras, digo el señor Billy Gatos o cosas así por los algoritmos, ¿viste? El señor Gates, que haya predicho lo que pasó 5 años antes, ¿qué te hace pensar? Es que no fue el único, digamos, la comunidad científica sabe que probablemente del murciélago, del mono y de 4 o 5 más, que son los que están en la selva profunda, hay virus con los que no estamos preparados. Permiso, pausa. ¿Para vos surgió así, a través de un murciélago? No, eso no lo sé. Yo creo que es un virus que se le escapó a alguien, pero lo que quiero decir es que Bill Gates no fue el único que dijo eso. Fue noticia, digamos, ¿no? Fue noticia porque es Bill Gates. Entonces, si uno investiga, va a saber que hay mucha gente que habla, che, no estamos preparados para una pandemia. Acordate, años antes estuvo el H1N1, que es la gripe aviar, después la gripe porcina, que como eran gripes, variantes del H1N1 y posteriores en el medio, existían retrovirales o determinados medicamentos que, bueno, de alguna manera lo combatían. Va a aparecer alguno y va a aparecer alguno más para el que no estamos preparados. Lo que está bueno es darnos cuenta que así como invertimos en
defensa, en un montón de cosas. Hay que invertir en ciencia, en desarrollo, en investigación y desarrollo sobre todo, porque fíjate que en el caso de, más allá del negocio individual, la tecnología que se utilizó como ARN portador ya existía. Lo que sucede es que nunca hubo fondos para Claro. desarrollarla. Dijeron, che, hay que hacerlo porque es el método que queremos usar. Bueno, ahí se desarrolló. Y hoy aparece, después de esta curva de aprendizaje, una posible solución o vacuna contra el SIDA. Eso hasta hace un par de años ya no hay cura porque es un retrovirus y demás. Claro, el tema es poder comprobar también hasta de qué punto estos métodos científicos, la ciencia, avanza para bien y hasta qué punto también lo utilizan para intereses, es decir, para negocios. El laboratorio siempre lo va a usar para es un negocio. Un laboratorio pone plata para, como así, el que está en la esquina vende carne, acá en la carnicería de la esquina, y pone plata para, no quiere que te alimente vos, quiere que le compres carne. Claro. Laboratorio lo mismo. Pero hay una comunidad científica, sobre todo en el mundo académico, que realmente busca, digamos, por satisfacción personal, pero también por conocimiento y demás, hay métodos científicos que uno puede validar incluso sin saber si se han cumplido, por ejemplo, las fases, los protocolos, cómo se ha implementado, cuál es la comunidad sobre la que se aplicó, cuáles fueron positivos, lo de los ciegos, es decir, se aplica placebo a propósito, porque a veces se curan solas determinadas cuestiones. Sí, eso es interesante, que hemos visto casos que a veces la cabeza, la parte interna... Claro. Sí. Eso es así, tal cual. Y hablando de todo esto, hablando de la tecnología y demás, con la última pregunta, de acá la gente 2030, la gente tiene miedo, dice que piensa que va a ser una esclavitud, que vamos en camino a una China comunista internacional. ¿Qué opinas vos del nuevo orden internacional que vemos que ya están haciendo, de la ceniza de este viejo? Yo creo que no hay una dictadura internacional y mucho menos regida por la tecnología. Sí veo una gran polarización y que los ricos van a ser cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, y una brecha digital que sí es clave. Hay una nota de un filósofo uruguayo, ahora no me acuerdo quién lo escribió, pero que se llamaba Los Inservibles. Me llamó la atención y lo fui a leer, porque básicamente hoy, incluso aquel que no está capacitado para funciones muy elementales, algo puede hacer, pintar, no sé, digamos, se lo capacita y algo puede hacer. Claro. Cuando empezamos a hablar de metaverso y de construcciones virtuales y de lugares que requieren cierta abstracción, hay mucha gente que te aseguro que en 5 o 10 años va a quedar afuera, porque hoy no está sabiendo usar un celular, una computadora, o no tiene los medios para utilizarlo. Él lo define como filósofo como los inservibles, porque no van a poder hacer absolutamente nada. Claro. En un mundo que se viene en muy poco, no estamos hablando dentro de 100 años. No, por eso, y va a haber una dificultad que muchos aseguran que hablan sobre la reducción de la población. Eso no lo sé, pero sí creo que claramente eso va a generar un choque muy importante, una lucha, sí, muy importante, de la gente que no se va a quedar callada sin Claro. más, ¿no? Pero no creo que haya una dictadura planificada en ese sentido. Yo creo que, en todo caso, se van a consolidar estos polos por el mismo desarrollo de la tecnología, de la sociedad, del mercado, de un montón de variables, y malas administraciones que no saben reciclar, en cualquier lugar del mundo no saben reciclar en el buen sentido a los distintos roles, digamos, seguimos, por ejemplo, si esto estamos hablando de hace unos años, hoy alfareros prácticamente no hay, pero existieron. Claro, existió el que sí. ponía la herradura del caballo. Bueno, en algún momento dijeron, che, no hay más caballos como tracción a sangre. Claro, ¿Qué hacemos con los muchachos que ponen herradura? No, alguien lo planificó, la comunidad organizada dijo, empecemos a hacer otra cosa. Eso va a pasar. Las revoluciones industriales, que ahora se habla de la cuarta. Exactamente. Claro. Es que bueno, la verdad, impresionante todo. Hay un montón de cosas que quedaron que quizás en algún momento podamos retomar con algunos temas. Pero bueno, hay preguntas que tuve que hacerte porque si no, está muy bien. me van a crucificar. Así que, Pablo, muchas gracias por tu tiempo, gracias por todas las explicaciones, las respuestas de esta conversación que hemos tenido. Espero en algún momento se pueda repetir. Cuando gusten. Hay tantos temas para hablar. Así que, ya saben, si les gustó, no olviden darle a me gusta, suscribirse y compartir para que esta información, para que esta entrevista con el gran maestre de la Logia de Libres y Aceptados Masones, el presidente Pablo Lázaro, llegue a más personas. Juntos por la verdad. Juntos podemos. Mi nombre es Martín Vázquez. Pablo Lázaro. Y esto fue Noticias Ocultas X.